Ya desde el siglo IV, el mismo San Agustín decía: María fue virgen al concebir a su hijo, virgen durante el embarazo, virgen en el parto, virgen después del parto y virgen por siempre. Resulta extraño que tantos hermanos evangélicos tengan tanta dificultad de reconocerlo, pues aún los fundadores del protestantismo, como eran Lutero, Calvino, entre otros, la reconocían a ella como la Virgen, la siempre Virgen María. El mismo Martín Lutero en su catecismo la llamaba así, de esta manera, la siempre Virgen María. Y además, interrumpo un poco, Gabriel, para decirles esto. Los padres del protestantismo que promovían la sola escritura, es decir, que decían que solamente la palabra de Dios tiene autoridad, ellos decían que la virginidad de María era argumentable bíblicamente. O sea, ellos la reconocían como una enseñanza bíblica. Así de fuerte es esto, así de fuerte es. Porque la virginidad de María es una señal. Dice el profeta Isaías que la señal para reconocer al Mesías era una virgen, era la virgen. Entonces, el Mesías, la señal y la virgen tienen una relación directa, totalmente directa, al punto que Israel iba a reconocer al Mesías porque éste nacería de una madre virgen. Sí. La virginidad era su señal, la señal del Mesías. Y si esta virginidad se perdía, entonces casi que podríamos decir el mesianismo de Cristo también se perdería. Miren lo delicado, sí. Miren lo delicado. Las consecuencias de las señales se pierden cuando la señal se pierde. La señal entonces es la base de todo. La señal es la base de todo. Pero ese siempre, o después de tener a Jesús, María siguió conservando su virginidad, o la perdió. María fue virgen antes del parto, en el parto y después del parto, porque repito, era señal. Si ella la hubiera perdido, entonces la señal también hubiera extinguido y las consecuencias de la señal, que era el reconocimiento del Mesías, entonces no se podría haber dado. Alguien podría decir, pero entonces, ¿cómo es posible que María haya tenido a Jesús sin perder su virginidad? Como me lo dijo una vez un protestante. Hermanos, si Dios fue capaz de introducir en el vientre de María a Cristo sin violar su virginidad, entonces también es capaz de sacar a Cristo del vientre de María sin herir su virginidad. Así decía San Agustín: como un rayo de luz atraviesa un espejo sin mancharlo ni quebrarlo, el Hijo de Dios atravesó el vientre de María sin quebrar ni manchar su virginidad. Pero hay algunos protestantes que también utilizan el versículo de Mateo 1:25, en el que se dice textualmente: pero José no la conoció, o sea María, hasta que dio a luz a su hijo. ¿Cómo podríamos explicar entonces esto? Bueno, la lógica es equivocada, la lógica que utilizan los protestantes aquí es equivocada. Ellos leen, pero José no la conoció hasta que dio a luz a su hijo, y creen que con esto pueden suponer que después de que dio a luz a su hijo, sí la conoció. O sea, creen que ese hasta implica que después sí. Pero resulta que en el hebreo el hasta, que se dice eos, no implica necesariamente que después haya sucedido. Por ejemplo, en 2 de Samuel 6:23 dice: y Mical, hija de Saúl, no tuvo más hijos hasta el día de su muerte. Sí. Entonces, ¿significa que después del día de su muerte tuvo más hijos? No. De ninguna manera. El hasta no significa que después haya cambiado el estado. O sea, José no conoció a la Virgen María hasta que tuvo a su hijo, no significa que después de que tuvo al hijo la conoció. Porque Micol no tuvo sino un solo hijo hasta el día de su muerte, y eso no significa que después del día de su muerte tuvo más hijos. Entonces, el hasta indica un tiempo previo, no posterior. Indica el tiempo previo hasta que nació Jesús. Posteriormente no significa nada. Porque, repetimos, la Virgen María había hecho votos de virginidad ya, y porque la Virgen María no podía perder esa virginidad, ya que la Virgen María era ya esposa del Espíritu Santo. Y si la Virgen María se hubiese acostado con San José, entonces hubiera adulterado contra el Espíritu Santo. Uy, tremendo. Así es. Por otra parte, en Mateo 28:20 dice el Señor: y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. La pregunta que uno le podría hacer a un protestante es: ¿significa que después del fin del mundo el Señor no seguirá estando con nosotros? ¿Significa que ese estado de estar con nosotros cambiará en el momento del fin del mundo? No cambiará. El Señor seguirá con nosotros con absoluta certeza.
Bueno, ¿y cómo podríamos explicar entonces San Mateo 1:18 que dice, pero antes que se unieran, o sea, María y José, se halló encinta por obra del Espíritu Santo? ¿Cómo podemos explicar entonces el antes si ya nos quedó claro el hasta? Bueno, el antes tampoco significa nada. La lógica de los hermanos protestantes es que el texto dice antes de que se unieran significa que después se iban a unir. Eso es falso, bajo todo punto de vista, porque si vemos, por ejemplo, Juan 4:49, donde este oficial va a rogar al Señor que vaya y salve a su hijo antes de que él muera, entonces, pues, uno diría, entonces significa que el niño murió después, o sea, en la lógica. Si vaya antes de que él muera, entonces significa que murió después, y vemos que el niño no murió. Dice, el oficial rogó, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Ahora bien, si leemos el versículo 51 nos daremos cuenta que el muchacho no murió. Así pues la palabra antes no significa que después sucederá algo. Y nos queda claro que ni murió el niño, ni María se unió con José. Es decir, es absurdo lo que pretenden ellos, tratar de demostrar con dos palabritas, el hasta y el antes, lo que no se puede demostrar. Y bíblicamente podemos argumentar que no se puede demostrar como lo hemos hecho hasta ahora. Otro de los frecuentes argumentos que dan para negar la virginidad de María es el de la primogenitura, es decir, primogénito es el primer hijo de una pareja. Y entonces si dicen que es el primogénito, quiere decir que después hubo más hijos. Eso también es un error muy común entre los protestantes. Ellos suponen que primogénito es el primero entre muchos otros hijos, o sea que hay un primogénito, hay un segundogénito, etcétera. Y eso es un error. Primogénito no significa que después haya tenido más hijos. Más aún, en Israel el primogénito no se medía por un orden numérico, sino por una posición de honor. Era una posición de honor, no un orden numérico. Por ejemplo, en el Salmo 89 vemos que Dios dice a David, yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Salmo 89, versículo 27. Y Dios le dice eso, y todos sabemos que David, hijo de Jesé, era el octavo de los hijos. Sí. Y Dios dice que lo pondrá por primogénito, como quien dice, le daré el título honorario de primogénito. Lo mismo pasa también en el Génesis, cuando Jacob recibió las bendiciones de la primogenitura, aunque nació después de Esaú. También, por ejemplo, Efraín es llamado primogénito en Jeremías 31:9, siendo el segundo hijo de José, como aparece en Génesis 41:52. En fin, Jesús es el primogénito de los muertos, como aparece en Apocalipsis 1:5, pero no el primero en morir. Significa una posición especial, un rango especial que se tiene. Eso es la primogenitura. Israel no es el primer pueblo que Dios creó, pero sí es el pueblo consagrado por Él. Dice, por ejemplo, en Éxodo 4:22, así, y dirás al faraón, Yahvé ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Y sin embargo, Israel no es el primer pueblo en nacer. Israel simplemente tenía un título especial, o sea, no es un orden numérico, no significa que después haya tenido más hijos. Eso es absurdo. Para aplastar ese argumento, basta entonces esta cita bíblica, Primera de Crónicas 23:17, dice, el hijo de Eliezer fue Rehabías, el primogénito, y Eliezer no tuvo más hijos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Noten que es el primogénito y no tiene más hijos. Por consiguiente, la lógica de que el primogénito significa que después tuvo más hijos es una lógica protestantemente errónea. Sí. Wilson, algunos hermanos protestantes nos dicen pues que ¿por qué le pedimos a la Virgen María si ella está muerta? Vamos a empezar desde el principio. Primeramente, la intercesión de María ante Jesús está más que probada bíblicamente en San Juan capítulo 2, versículo del 1 al 12. En ese capítulo Jesús anticipa su hora a petición de su Santa Madre en las bodas de Caná. Nuestros hermanos protestantes citan Primera de Timoteo 2:5 para decir que sólo se puede interceder a través de Jesús y no a través de María. Ellos creen que nosotros tomamos a María como una mediadora que compite con Jesús, y nosotros tomamos a María como mediadora ante Jesús, mediadora con Jesús, que coopera con Jesús, pero no que está aparte de Jesús. Es decir, nadie ha dicho que reemplacemos a Jesús por María, sería una locura decir eso. Si leemos unos versículos más arriba, nos damos cuenta que San Pablo habla de que elevemos peticiones, oraciones y súplicas y acciones de gracias ante Dios por toda la humanidad.
Esto es bueno y agrada a Dios. Esto está en 1 de Timoteo 2:1. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La pregunta es, ¿cómo podemos elevar oraciones a Dios si solo Jesús es intercesor? Así pues, hermanos, todos somos intercesores para con Jesús, que es el único intercesor ante el Padre. Pero María, más que nadie, por ser su madre, por ser perfecta criatura, por ser la criatura que perfectamente cumplió la voluntad de Dios, ella tiene un papel singularísimo para interceder ante Jesús. Cuando nosotros pedimos a María que interceda ante Jesús por nosotros, estamos haciendo exactamente lo mismo que hacen los protestantes cuando le piden a su pastor que ore por ellos. Pero lo estamos haciendo con una criatura perfecta, no con un pastor que puede ser bueno, no digo que no, pero de todas maneras no deja de ser un humano imperfecto. Pero María es perfecta, es la llena de gracias. Estamos pidiendo a la llena de gracias que interceda por nosotros ante Jesús. Ahora bien, alguno podrá decir, María está muerta, por eso ya no puede interceder. Quien diga esto, hermanos, desconoce totalmente las sagradas escrituras. Si leemos Apocalipsis 6, del 9 al 11, nos damos cuenta cómo los santos están bien vividos ante Dios y le claman justicia, porque ellos fueron degollados y su sangre se derramó por la sangre del Cordero. El alma es imagen y semejanza de Dios, vive eternamente, bien sea junto a Dios o en peor suerte, lejos de Él en el infierno. En Dios no hay contradicciones. Dios no es un Dios de contradicciones.